Una maestra de escuela de California, la madre de 6 niños, fue secuestrada hace algún tiempo por 5 drogadictos. Ella fue apuñaleada 20 veces en la espalda. Sus captores le dijeron a la policía que eran brujos y que adoraban a Satanás. En Montana hace algún tiempo, un hombre de 22 años, trabajador social, recorrió una autopista cerca del Parque Nacional de Yellowstone, y en la autopista luego le dispara a su víctima en la cabeza y le ataca brutalmente el cadáver y le dice a la policía que adora a Satanás. En Miami Beach, una mujer jubilada de 69 años es atacada brutalmente por una mujer joven que luego le dice a los reporteros muy felizmente que durante los últimos 5 años ha estado adorando a Satanás y este es un sacrificio a el diablo. Historia tras historia tras historia como esta pudiera contarse esta noche si tuviéramos tiempo para contarlo. La escritura tiene mucho que decir sobre el tema de los demonios y Satanás. De hecho, toda la Biblia es la historia de un conflicto entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de los demonios. Y la escritura a la que me gustaría que recorriéramos hoy está en Deuteronomios capítulo 18 en el verso 10 y el verso 11. Deuteronomio: no se hallará entre ustedes nadie que haga pasar su hija o su hijo por el fuego, o que use adivinación, o un observador de tiempos, o un encantador, o una bruja, o un agorero, o alguien que consulte a medios, o un mago. Recuérdale la historia de Saúl. Él rompió esta ley de Dios. Había perdido el contacto con Dios. Dios le había dejado porque él había desobedecido, y Saúl, el gran rey de Israel, decidió acudir a un medium y tratar de recibir un mensaje de Samuel. Y entonces hizo que toda su casa, que todos sus hijos, que toda su familia estuviera en el infierno. Ahora, los estadounidenses esta hora vacilan según las últimas encuestas. Algunos niegan por completo la existencia del diablo, pero otros tienen una fascinación antinatural con él y con los demonios y con el ingenio, el exorcismo y otras cosas del ocultismo. Y debido al éxito de la película El Exorcista, nuevas películas se están haciendo sobre el tema del exorcismo y el mal del diablo. Ahora mismo un pastor que vio una de estas películas dijo recientemente que era repugnante, pornográfico y obsceno. Yo mismo no he visto ninguna de estas películas, no pretendo exponerme a este tipo de cosas, pero un sacerdote jesuita que vio una de estas Un sacerdote jesuita que vio una de estas películas dijo en su encuesta entre los estudiantes universitarios: la mayoría de los estudiantes que han visto estas películas desearía que no las hubieran visto nunca. Esto es un fenómeno no solo en América, sino también en Alemania, donde hay miles de brujos. También en Gran Bretaña. Nuestro obispo británico dijo el otro día que en Gran Bretaña está recurriendo a la magia negra con un interés más que por el cristianismo. Y creo que uno de los problemas del mundo de hoy es que no se reconoce la intensificación y la aceleración del mal en el mundo en este momento, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y la venida del Señor Jesucristo puede estar acercándose. Las escrituras enseñan que a medida que la venida del Señor se acerca, la actividad del diablo se intensificará, el secuestro, la violencia, el terror, todo en el mundo creo que es parte de la actividad demoníaca. Una autoridad dice que la brujería está creciendo más rápido que cualquier otra religión en el mundo occidental. Y una de las razones por las que creo que los jóvenes se involucran es porque los jóvenes sienten un regreso al sentido espiritual, a la adoración de los dioses, encuentran algo de fascinación por el poder en sí mismos, amplían sus mentes, algunos de ellos a través de las drogas y otros sin drogas,
pero miles de jóvenes y viejos se están incursionando en ese culto en este momento. Las tiendas de nuestras ciudades están vendiendo todo tipo de productos del ocultismo. Un profesor universitario en la universidad, siendo profesor universitario, dijo que hace algún tiempo que había decenas de cosas para el ocultismo. Es un círculo de brujas, de brujos, y que siempre suman 13 los objetos que ellos tienen, siempre son el número 13 y tienen sus derechos y sus rituales y su literatura y su brujería. Ahora, lo que es correcto y que está mal es que esto es falso y que es verdad. Por eso nosotros hoy vamos a ir a la escritura de Dios y vamos a ver desde qué momento aparece Satanás en el tercer capítulo de Génesis. Y no nos deshacemos de él hasta el final, hasta el libro de Apocalipsis. Él ha recorrido toda la Biblia. Y en la Biblia encontramos que es una persona que camina, que habla, que tienta, que miente, que adula, que mata, que roba, que obra milagros, que falsifica, que oprime, que aflige, que intuye, que destruye, cita y cita la escritura incorrectamente, posee daño corporal, vende discordia entre la iglesia, difunde doctrinas falsas. Esas son las cosas que este personaje hace en la Biblia, llamado Satanás. Lo hace de acuerdo con las escrituras. Ahora se llama en la Biblia, se le llama Satanás, se le llama diablo, se le llama ángel caído, se le llama león rugiente, se le llama príncipe de los demonios, se le llama lobo, un merodeador, Beelzebú, el dragón, la serpiente, Lucifer, una gran luz, una estrella, un traidor, un adversario, un hacedor de maravillas, un mentiroso, padre de la mentira, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el príncipe del poder de la potestad del aire. Se le describe en la Biblia como el reino de las tinieblas, el reino del mal, el reino de la injusticia, el reino del odio, del pecado, de la muerte, del infierno. Y la tumba produce milagros falsos, experiencias espirituales falsas, lenguas falsas. El padre de la falsificación tiene una iglesia falsa, un evangelio falso, un plan de salvación falso, una trinidad falsa, predicadores falsos, profetas. Eso es lo que dice la Biblia sobre él, sobre Satanás. Ahora, la palabra Lucifer significa barril de luz, uno que brilla. Es una luz engañosa. No es la luz verdadera, es una luz engañosa, es una luz falsa. Promete libertad y vida, pero solo produce dolor, esclavitud y muerte. Es un engañador y está tratando de engañar a miles de ustedes jóvenes esta noche, prometiéndoles que si solo lo siguen y les sirven y se inclinan ante Él y viven para Él, que les dará libertad y vida. Pero en realidad te da pena, esclavitud y en la última instancia muerte eterna en el infierno. Ahora, el diablo es resistido en la Biblia por los personajes de la Biblia. Ese Dios honrado y bendecido y amado fue resistido por el trabajo, fue resistido por Jesús, fue resistido por los discípulos, fue expulsado del cielo. Y la Biblia dice que eventualmente será arrojado al infierno, al fuego, que fue preparado para Satanás y sus demonios. Ahora dices, ¿cómo se originó el pecado? ¿Por qué el Dios permitió que Satanás? Bueno, hay mucha incertidumbre sobre el tema. El apóstol Pablo llama el mal, el misterio de la iniquidad, y son solo algunas de las cosas. Dios nos las reveló y Dios nos reveló. No deberíamos estar en esa especulación, pero hay algunas pistas en la Biblia sobre el origen de Satanás. En Isaías 14, en el versículo 28, y en el capítulo 14, Isaías dice cómo
caíste del cielo, Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado al suelo? Porque habías dicho en tu corazón, y dice 5 veces, que pondré la voluntad contra la voluntad de Dios. Escucharé, ascenderé al cielo, me exaltaré mi trono por encima de las estrellas, me sentaré en el monte de la consagración, ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré el más alto. En otras palabras, vino un tiempo en algún lugar de la eternidad cuando Lucifer, el más alto y más grande de todos los seres creados por Dios, lideró una rebelión contra Dios. Y parece que alrededor de 1/3 de los ángeles se unieron a él en la rebelión. Fueron arrojados del cielo en la aterrización a esta tierra. Y el diablo y sus ángeles caídos, que ahora se han convertido en demonios, están activos en este momento y en este planeta. Están bajo juicio. Han sido derrotados por la cruz y la resurrección. Finalmente serán arrojados al infierno. Pero mientras tanto, lo que están haciendo es aumentando su actividad demoníaca, su mal. Ahora el pecado de Lucifer era el orgullo. Él quería ser como Dios, quería estar por encima de Dios, quería ser el más grande de todos los del universo, así que lideró la rebelión. Tú dices, ¿de dónde sacó esa idea? Nosotros no sabemos cómo el pecado entró en su corazón, no sabemos por qué Dios le permitió, no sabemos. Esto está envuelto en el misterio del Dios, está envuelto en el misterio de la iniquidad, es algo que no entendemos. Y es nunca se resolverá hasta la batalla de la Armagedón, ese conflicto, cuando nuestro Señor Jesucristo regresará seguido por miles de los ejércitos del cielo y destruirá para siempre al diablo y a sus ángeles. Y nos libraremos de este planeta del mayor mal que está azotando, pasado a cualquier planeta y cualquier parte del universo. Ahora, lo segundo que está pasando con los demonios, en el Nuevo Testamento deja una cosa en claro. Hay Satanás y hay un demonio. Recuerda la historia del capítulo donde las reuniones, este hombre estaba poseído por un demonio, muchos demonios, el endemoniado gadareno, y había afectado su mente, había afectado sus facultades emocionales y físicas. Y Jesús mantuvo una conversación con este demonio, no con el hombre, sino con los demonios. Jesús nunca habló con el hombre absoluto, sino con los demonios. Y hay varias cosas de este hombre que hoy me interesan revelarles. América está desnuda y este hombre estaba desnudo. El endemoniado gadareno era violento. Y mira la violencia en este país. Y quería que los demonios fueran a arrojar a los demonios. Querían ser arrojados a los cerdos. En los cerdos. Ven la combinación que tienes aquí. Tienes violencia, desnudez, autodestrucción y cerdos que hacen. Algunas de las personas llaman a la policía hoy. Algunas de las personas más violentas, cerdos. Hay alguna conexión que no conozco, pero es bastante interesante con este hombre poseído por un demonio con el que se encontró Jesús. Tuviera todas las cosas con las que estamos luchando hoy. Ahora, el origen de los demonios, como dije en el momento, no está claro. Jesús dijo que vi a Satanás como un rayo caer del cielo. Y la Biblia dice en Revelaciones 12 que Satanás y sus ángeles luchan contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Ahora tú dices, ¿qué pasa con el exorcismo? Bien, sabes que la palabra exorcismo en realidad significa, la palabra exorcismo significa expulsar espíritus mediante un acto religioso o un servicio religioso. Así es como significa expulsar un espíritu maligno. Y Jesús, por supuesto, fue el más grande de todos los exorcistas. Ordenó a los demonios y a las fuerzas del mal que salieran de la gente. Y ese hombre
del que les estaba hablando, el endemoniado gadareno, hace un momento, le ordenó a los demonios que se fueran, y se fueron y entraron en los cerdos, y los cerdos se fueron a toda prisa al mar y se destruyeron a sí mismos. Ahora el hecho del exorcismo es una realidad, pero se malinterpreta. Algunas de las interpretaciones modernas se originaron recientemente en las prácticas paganas. Fórmulas mágicas, rituales, espíritus malignos se han practicado durante siglos. Sociedades primitivas generalmente acompañadas de violencia y exposición de dolor. Hay una tribu en la India que leí sobre donde toman una mecha de algodón, empapan de aceite y encienden y luego la meten en las fosas nasales de la persona. Se supone que está poseída por demonios, y la crueldad del exorcista profesional en muchos casos, partes del mundo, están más allá de nuestra comprensión y entendimiento. Ahora Mateo el capítulo 8 nos dice que cuando los discípulos llevaron a Jesús a muchos que estaban poseídos por los demonios, Él expulsó los espíritus no con un largo manual ritual como se nos dice hoy, sino con la palabra, su palabra, y sus discípulos echaron fuera demonios como Él, con el nombre del Señor Jesucristo, por una palabra, el poder del nombre de Cristo. En Mateo 16, en Marcos 16, 17 dice que estos hombres, los que habían creído en mi nombre, echarán fuera demonios. Sin embargo, hay una advertencia: no vayan por ahí usando algún tipo de conjuro. No digan se vayan en nombre de Jesús. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo, y tienes que andar en el Espíritu, y tienes que saber que eso es un demonio, y tienes que saber, más allá de la sombra de una duda, tienes la autoridad de la palabra de Dios vuelta a ti, detrás del nombre de Jesús. Este es el poder del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo evitas ser poseído o acosado o molestado por los demonios? ¿Ves? Los demonios tienen poder. Solo eso es lo que respecta a un cristiano. Solo cuando estás caminando en algún pecado, si permites que un pecado, además del acosador, te domine, has abierto el camino para que los demonios en tu vida, mientras camines con Cristo, si eres cristiano y estás caminando en el Espíritu y Dios está contigo, y todo pecado conocido ha sido confesado y estás en comunión con Cristo, entonces puedes caminar en medio de situaciones espirituales muy peligrosas y estar protegido por Dios. Puedes reclamar autoridad sobre el diablo y sus ángeles, pero te diré lo que hará él. Satanás, en la medida de la que pueda tomar todo el terreno que le das, dale una pulgada y te tomará un pie. Una mujer que posee el espíritu de adivinación, ¿recuerdas? Molestó a Pablo y a Silas y dijo que tu espíritu maligno te manda en el nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer y déjala en paz. Y el espíritu maligno salió. Ahora, personalmente, he tenido esa experiencia unas cuantas veces, pero muy pocas, y estaba tratando de pensar solo una vez. En América recuerdo 2 veces, en la India recuerdo 1 vez, en África y 1 vez en el Lejano Oriente, 2 veces en el Lejano Oriente. Y en cada ocasión, muy interesante, la persona involucrada usa las mismas 3 palabras: soy libre. Cristo puede liberarte. Pero no se hace con un ritual, no se hace con el camino donde está siendo representado este hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Y cada creyente, cada cristiano, tiene derecho a orar esta oración con una persona que está en problemas. Ahora, muchas cosas que llamamos posesión demoníacas y no son posesión demoníacas. Por ejemplo, problemas mentales no son causadas por los demonios. Algunos pueden ser, pero muchos no lo son. Por lo que debes tener el discernimiento que solo el Espíritu Santo puede darte en cuanto a esta actividad demoníaca, y que es la actividad normal o la actividad de la naturaleza.
demonios. Cuando nos molestan y nos acosan, quiero que escuches esto primero que nada. Asegúrate de conocer a Cristo. No creo que un verdadero creyente en Jesucristo pueda ser poseído por un demonio.